La plasticidad neuronal es algo relativamente reciente que lo que dice es que nuestro cerebro, que es la estructura más compleja del universo, es mucho más flexible, mucho más plástico de lo que creíamos. Hace no muchos años se pensaba que el cerebro lo único que podía hacer es perder neuronas, ir degenerando, ir perdiendo componentes. Ahora hemos visto que no, que el cerebro se producen nuevas neuronas todos los días y eso nos abre unas posibilidades con las que antes no podíamos ni siquiera soñar. La segunda parte del laboratorio es que es neuroreparación, o sea, lo que queremos es con estas metodologías que estamos poniendo en marcha intentar solucionar algunos de los problemas más acuciantes que nos afectan, como son las enfermedades neurodegenerativas. Intentamos saber qué estrategias podemos emplear para sustituir a neuronas que se han perdido, para intentar reparar circuitos, para intentar recuperar parte de las funciones que una de estas enfermedades nos ha quitado, nos ha eliminado en nuestra vida. Estamos trabajando desde los últimos 4 o 5 años es con células madre, entonces son células que sacamos de otra parte del organismo y estas células, algunas de ellas se convierten en neuronas y entonces intentamos ver las posibilidades que tienen de ayudarnos en trastornos tanto de tipo sensorial, perder información, como podría ser si alguien se queda ciego o pierde el oído o pierde el olfato, que es lo que nosotros estamos estudiando, no porque el olfato sea más importante que otros sentidos, sino porque realmente tiene una capacidad única de esa plasticidad. Es un sitio privilegiado por muchos aspectos y es el sentido menos conocido. Tratamos déficits motores, animales que se van quedando paralíticos y entonces lo que hemos conseguido es a través de estas células madre que estos animales recuperen en gran medida su capacidad de movimiento. Entonces yo digo que son resultados de todo el grupo enormemente ilusionantes, que nos dan unas perspectivas que hace, como decía antes, que hace unos años no creíamos posibles, que hay que también tratar con prudencia. Yo digo, son trabajos hechos en ratones, son trabajos hechos en el laboratorio, en unas circunstancias especiales, pero también son resultados que cada año, digamos, nos están generando una información prometedora. Lo primero que intentamos fue trabajar con esas células propias del sistema nervioso, con esas células madre que tenemos en el cerebro, las llamamos endógenas porque están ahí metidas dentro. ¿Cuál es el problema? Que estas células, si hay una lesión, no van a la lesión. Siguen llegando a los sitios donde llegan normalmente, pero no se desvían, digamos, al sitio donde las necesitamos. El segundo enfoque fue decir, ¿y si usamos células de un animal, ya os digo, células fetales que son capaces estas de reconstruir? Pues de nuevo las podemos poner donde queremos, pero lo que hacen es formar conexiones entre sí. En vez de formar conexiones con el cerebro adulto estropeado, por decirlo de alguna manera, no lo hacen, se conectan unas con otras las células jóvenes, que también es muy lógico. Entonces, la conclusión de esta parte es decir, tenemos muy buenas noticias, las células sobreviven, se diferencian, se integran, pero nos falta el sistema de guía, nos falta el sistema de llevarlas a donde realmente las necesitamos. Y la última parte, que es lo que estamos trabajando, que es la que vemos más prometedora, es con células madre exógenas, que son esas que sacamos y que las ponemos nosotros, y lo estamos haciendo, que es algo llamativo también, o en el propio epitelio olfatorio o por vía intravenosa, o sea, no inyectamos en el cerebro, porque eso también generaría un daño y sería mucho más problemático. Entonces, lo curioso es que desde la sangre periférica, consiguen algunas de ellas entrar en el cerebro. Hay nuevas neuronas, como decía antes, todos los días. Esas neuronas son capaces de diferenciarse, llegar en el cerebro adulto e integrarse formando circuitos eficaces. Es algo también llamativo. Esas neuronas las podemos poner de forma, digamos, hecha por nosotros, o sea, parte del proceso natural. Podemos coger células madre de la médula ósea y hacer que algunas de esas células lleguen al cerebro. Un dato que es llamativo es que no sabemos cómo llegan, no sabemos cómo consiguen atravesar la barrera hematoencefálica, pero la cosa es que las vemos ahí y las vemos integradas también. Entonces, esas células que han llegado son capaces de diferenciarse, de convertirse en distintos tipos de neuronas y de integrarse. Y las células que vemos
sería la tercera pata, yo creo que es muy importante, permiten una recuperación funcional. O sea, un ratón que le medimos qué tal anda, de repente el ratón trasplantando anda mucho más rápido, mucho mejor. El olfatómetro es como su nombre indica, es una máquina para medir el olfato. Y esto tiene más importancia de la que se puede pensar porque hay mucha gente que tiene problemas olfatorios que los vive como una auténtica desgracia. La gente mayor, que muchas veces pierden también el olfato, pues tienen problemas a veces por comer comida en mal estado o porque de repente hay una fuga de gas en casa y no son capaces de notarlo. Pero bueno, nuestra máquina está pensada para animales, entonces lo que nos permite es tener unas medidas sólidas de cuál es la capacidad olfatoria, tanto en discriminación como en sensibilidad. Entonces es un aparato que llevamos trabajando en él varios años y que es mejor, y no intento venderlo, pero es que es mejor que cualquier aparato que exista a nivel mundial en el mercado. Entonces pensamos que merece la pena patentarlo simplemente para si hay alguna empresa que tiene interés en el desarrollo de estas máquinas que pueda aprovechar ese conocimiento que ha surgido en la Universidad de Salamanca. Nuestro objetivo soñado son enfermedades que tienen un coste económico, pero sobre todo personal y social terrible. O sea, el número de personas afectadas por eso, por un Alzheimer, por un Parkinson, yo lo he vivido en mi propia familia y ves el deterioro de una persona, las pocas herramientas que tenemos en estos momentos. Entonces yo, al mismo tiempo, desde este laboratorio no queremos vender humo, no queremos, lanzar falsas ideas. Es decir, yo siempre digo que hay que combinar dos cosas, que es la esperanza, porque lo digo, hemos avanzado más en los últimos 3 años que en los 30 anteriores, y la prudencia, las dos cosas. Entonces dices, nuestra esperanza, yo creo que la de todos los que estamos aquí, es que nuestro trabajo sea útil y ayude a la gente. Esto, ¿cuándo se conseguirá? No lo sé. Lo que sí que veo es que es lo que digo, que en estos años, trabajando en ratones, que tienes esa facilidad, que puedes hacer muchos experimentos, que puedes ir muy rápido, que puedes variar muchas condiciones, conseguir información que algún día pueda ser útil. Y lo que os digo, es decir, los datos yo cuando vemos esos ratones que después de trasplantar, que antes no podían andar y que ahora echan a correr, pues se me pone la piel de gallina. Y lo digo así. Pero al mismo tiempo también, pues hoy me escribía un padre con una situación terrible de un hijo y yo le digo, no le puedo ayudar. Al día de hoy lo que yo necesito es que su mensaje nos anime, nos espolee a trabajar aún más horas. Pero dices, esto al día de hoy no tiene todavía una fase clínica. Tenemos que usar la experimentación con animales porque, como digo, es donde podemos resolver muchísimas dudas, afinar los procedimientos, saber que las cosas, digo, tenemos que comprobar dos cosas, que sean seguras, que no causemos un daño y que sean eficaces y que haya una mejoría.